Sí, ingeniero, sí se observa. Perfecto, entonces estamos con la sesión número 6 referentes a los mapas de riesgos. El día de ayer hemos trabajado y hemos visto lo que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y aplicación de controles en las diferentes actividades y procesos de una organización, ¿verdad? El día de hoy, con respecto a los mapas de riesgos, es algo similar, porque un mapa de riesgos viene a ser una representación gráfica de un lugar específico. Los mapas de riesgos varían de acuerdo al lugar, ¿no? Porque no en todos los lugares desarrollamos las mismas actividades. Bueno, con respecto a mi persona, ya me habían presentado. Yo soy auditor acreditado por el MITRA, soy evaluador de competencias laborales también. Soy consultor y capacitador en el sector minería y en otros sectores económicos. Llevo ya más de 10 años de experiencia en el área SOMA. Trabajo para diferentes empresas de forma freelance, como tenemos COES Ingenieros, una de ellas, pero también me pueden encontrar en otras empresas, ¿no? Entonces es muy importante que yo les diga exactamente quién soy yo para que ustedes sepan que la información que se les va a dar es una información respaldada, no solamente por la normativa, sino por la experiencia de la persona a quien te está compartiendo la información, ¿ya? Si deseas preguntar, levanta la mano, no hay ningún problema, puedes hacerlo en cualquier momento. Pero si no deseas preguntar, por favor apaga tu micrófono porque como ya lo había indicado la señorita, esta sesión se está grabando, ¿ya? Eso es con respecto a mi persona. Entonces, iniciemos a ver. ¿Qué nos dicen acá? Para conocer la información necesaria para la elaboración de un mapa de riesgos, de igual forma, reforzar la definición de símbolos y estrategias que se emplean previo y durante su elaboración, así como la identificación de los controles de riesgos psicosociales que se puedan presentar, ¿ya? Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Para yo poder elaborar un mapa de riesgos, un área específica, en primer lugar, yo tengo que haber identificado ya los peligros y haber evaluado los riesgos en esas zonas. La identificación de peligros y la evaluación de riesgos varía de lugar a lugar, porque como te repito, no en todos los lugares de trabajo se hacen las mismas actividades. No en todos los lugares de trabajo se engendran los mismos peligros y riesgos. Entonces, cuando tú haces un mapa de riesgos, como su propio nombre lo indica, estás identificando todos los peligros y estás evaluando los riesgos que están presentes en dicho lugar, pero como un mapa de riesgos es una representación gráfica, tú el riesgo lo vas a representar por medio de símbolos, de gráficos. Y esos símbolos y gráficos es lo que tú ves en la señalética de seguridad, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, representar que tengo un pasadizo, por aquí hay un pasadizo con piso muy resbaloso, entonces yo tengo que advertir a la gente que cuando transite por ese pasadizo tenga mucho cuidado. ¿Y cómo le advierto? En mi mapa de riesgos, en la representación de ese pasadizo, yo tengo que colocar, en este caso, una señalética de seguridad que me indique que cuando la gente está caminando o está transitando tiene que tener cuidado, porque ese piso puede provocar caídas al mismo nivel o resbalones, ¿no? Por decirlo así. ¿Qué más? Si yo sé que hay equipos o máquinas que se están moviendo en un área determinada, yo tengo que, en este caso, realizar la representación gráfica en el mapa, indicando con una señal de seguridad la advertencia de que tengo máquinas en movimiento. En otras palabras, los mapas de riesgos nos sirven a nosotros para prevenir situaciones de siniestralidad. ¿Por qué prevenir? Porque un mapa de riesgos se coloca antes de ingresar a un lugar, ¿correcto? Antes de ingresar a un lugar, para que esa persona que va a ingresar al lugar sepa por dónde tiene que desplazarse y por dónde no puede desplazarse, ¿no? Entonces, muy importante. Cuando nosotros identificamos los peligros en un lugar específico, tenemos que utilizar no solamente el sentido de la vista, sino otros sentidos como los procesos cognitivos, por ejemplo, ¿no?
de observación, de memoria. Porque si tú dices, oye, yo quiero identificar peligros, voy a mirar los peligros no se miran, los peligros se observan, se identifican. Luego se procede a evaluar si los peligros que tú has identificado son realmente en un rango mayor, en un rango menor o en un rango intermedio. Entonces es vital para un mapa de riesgos representar no solamente, en este caso, los peligros y los riesgos, sino también ubicarlos en un lugar estratégico, en un lugar donde todo el mundo lo pueda ver o lo pueda, en este caso, identificar, ¿no? Entonces, ese es el punto principal de estos mapas de riesgos. ¿Cuáles son los requisitos que nosotros debemos de tener con respecto a estos mapas de riesgos? En primer lugar, establecer el contexto, la área de evaluación. Si es una área de repente de poco o de bajos riesgos, por ejemplo, el mapa de riesgos en unas oficinas debe ser distinto, lógico, al mapa de riesgos en un taller mecánico o en un comedor, ¿no? Porque los peligros y los riesgos son diferentes, las actividades también lo son. Entonces, el primer requisito justamente que te habla de la elaboración de los mapas de riesgos es establecer el contexto o el área donde tú deseas o quieres evaluar. Una vez que hayas ya establecido el contexto, el área de evaluación, ahora lo que procedes en la segunda etapa es recopilar información de los equipos y materiales, ¿no? ¿Por qué información de los equipos y materiales? Porque esos equipos y materiales van a ir representados en un mapa de riesgo a través de una señalética de seguridad. Entonces, muy importante en este caso tener en cuenta que tenemos que evaluar el área específica donde vamos a realizar el estudio. Luego la recopilación de información de los equipos y materiales y finalmente tenemos, en este caso, en este caso la evaluación de los riesgos. Tenemos que evaluar los riesgos presentes en ese lugar específico, ¿no? Una persona sin la necesidad de ingresar ya tiene ya la necesidad de ingresar a un área, me refiero, ya tiene la necesidad de identificar cuáles son los peligros y los riesgos que se han evaluado justamente en esa área determinada y que pueden conducir a un accidente o a una enfermedad. Entonces, repito, los requisitos para la elaboración de un mapa de riesgos es establecer el contexto, es decir, el área de evaluación, recopilar la información de equipos y materiales y justamente la evaluación de riesgos, ¿no? Al finalizar el curso, los participantes serán capaces, por ejemplo, de brindar los alcances que describe la norma C del Decreto Supremo 024 y su modificatoria, permitir una identificación, permitir un análisis y además un seguimiento periódico de los riesgos mediante la implementación de sistemas de control de gestión, de prevención de riesgos, ¿no? Entonces, en las diferentes actividades que nosotros de una u otra manera engendramos o realizamos en los puestos de trabajo, tenemos que ser conscientes de que todas nuestras actividades, todas las actividades, engendran peligros y engendran riesgos. Un comedor engendra peligros y riesgos, unas oficinas engendran peligros y riesgos, un taller mecánico engendra peligros y riesgos, un taller de mantenimiento engendra peligros y riesgos. La diferencia está en la magnitud y en la gravedad, ¿no? Los peligros y los riesgos siempre van a haber en las distintas actividades, pero lo que marca la diferencia justamente es el punto anteriormente mencionado, ¿no?
las características y naturaleza de los peligros y los riesgos para ser plasmadas en estos mapas. El marco legal. Es muy importante el marco legal basarnos para poder hacer este tipo de ponencias o capacitación. Por ejemplo, tenemos la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La ley estipula de que todas las empresas deben de contener mínimo una documentación necesaria para casos de fiscalización, tu política de seguridad y salud en el trabajo, tu matriz del IPC y tu mapa de riesgos, el mapa de riesgos. En este caso, es importante tener en cuenta que la ley indica que de los 6 documentos necesarios que tú debes de publicar a vista y paciencia de todos, los que tú tienes que exhibirlo, los que tú tienes que exhibirlo sin duda, es la política de seguridad y salud en el trabajo, la matriz del IPC y el mapa de riesgo, ¿no? Esos 3 documentos deben estar siempre ubicados. Estos mapas de riesgo siempre, o estos documentos tienen que estar siempre ubicados a vista y paciencia de todo el mundo, ¿ya? Repito, mapa de riesgos, matriz de IPC y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Luego tenemos de que esta ley 29783 tiene su reglamento en el Decreto Supremo 005 del año 2012, TR. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tanto la ley como el reglamento han sido modificados. ¿Qué significa modificados? Han variado sus artículos, ¿no es cierto? Es así, a lo largo del tiempo, de los años, han ido cambiando, entre comillas, supuestamente mejorando, eh, mejorando lo indicado o estipulado en su contenido. Luego también tenemos el Decreto Supremo 024 del año 2016, que nos habla justamente del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en minería. Así como la ley tiene su modificatoria, el Decreto Supremo 024, que es el Reglamento de Seguridad de Minería, también lo tiene, ¿no? Que es el Decreto Supremo 023. Modifica algunos artículos y anexos del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería, ¿no? Entonces, este es el marco legal al cual yo me respaldo para poder hacer la ponencia respectiva sobre el mapa de riesgo. ¿Qué me dice en este caso el artículo 97 del Decreto Supremo 024 y su modificatoria del Decreto Supremo 023? Me dice de que todo titular de la actividad minera debe de elaborar la línea base de la IPRC de forma al anexo 6 y sobre dicha base elaborar el mapa de riesgos, los cuales deben de formar parte del programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, nos están indicando que se tiene que elaborar una línea base de IPRC de acuerdo al anexo 8 y como mínimo, y sobre dicha base, elaborar el mapa de riesgo, ¿no? Entonces es muy importante entender cuál es el impacto o la importancia de tener, en este caso, para ello, para yo poder elaborar un mapa de riesgos, es importante la identificación de los peligros en ese lugar, ¿no? Yo voy a poner a identificar los peligros. ¿Y qué cosa es la identificación del peligro? Es el proceso de locación de las condiciones, de las situaciones o actos asociados a cada etapa del trabajo con potencial de generar eventos que pudiesen o que pueden causar daño, ¿ya? Entonces,
En la identificación de peligros en un lugar o en un área determinada, yo utilizo el sentido de la vista, pero aparte del sentido de la vista, utilizo procesos cognitivos también como memoria, concentración, porque se trata de identificar lo más mínimo posible. Ese mínimo posible debe estar reflejado en un mapa de riesgos para cuando venga, como es importante identificar los peligros y evaluar los riesgos en el área determinada, porque ello no solamente me va a permitir elaborar mi matriz de I per se, sino también me va a permitir elaborar mi propio mapa de riesgos. El mapa de riesgos es una información adicional muy relevante porque permite ya definir exactamente cuáles son esos peligros y riesgos a los cuales nosotros tenemos que de una u otra forma aplicar los controles respectivos, ¿no? Entonces, cuando identificamos los peligros, realizamos, en este caso, la observación al personal que realiza la tarea también, ¿no? ¿Por qué el personal que realiza la tarea? Porque ese personal que realiza la tarea eh, puede engendrar actos subestándares que pueden conllevar a un accidente, ¿no? ¿No te ha pasado a ti que cuando vas al taller a inspeccionar sin aviso previo, recién ves la realidad, cómo están reflejándose los procedimientos y los trabajos en la empresa? No suelen muchas veces cumplirse. Por eso es muy importante en la identificación de peligros que identificar u observar al personal que realice el trabajo, ¿no? Luego tenemos el tema de los ambientes de trabajo. También tenemos que identificar, ¿no?, qué características tienen, con y sin personas, ¿no? También es importante, en este caso, las instalaciones generales, poder identificarlo, las maquinarias, las herramientas y los materiales que son clave para poder representar en un mapa de riesgo. Si yo en un almacén específico tengo un área destinada para el almacenamiento, pongamos así, de explosivos, en mi mapa de riesgo se debe de reflejar la señal de advertencia, ¿no? O la señal de prohibición de hacer fuego. ¿Y por qué? Porque estamos dando a entender de que tenemos material inflamable, ¿no? También es importante no solamente el personal que realice el trabajo, poder observarlos, los ambientes de trabajo, las instalaciones generales, la maquinaria, herramientas y materiales, los productos químicos, los medios de transporte y la organización del propio trabajador. ¿En qué debemos, por ejemplo, fijarnos para identificar los peligros? En este caso, nosotros debemos de fijarnos en los procesos. Significa en especial en aquellos procesos críticos por los malos resultados, ¿no?, que han habido anteriormente incidentes o accidentes. Debemos de fijarnos también en las tareas, ¿no?, en los comportamientos asociados de las personas, su capacidad para hacer el trabajo y otros factores asociados también a las propias personas. Tenemos el tema de las actividades, también tenemos que fijarnos, aquellas que son rutinarias y aquellas que no son rutinarias. Tenemos que identificar también, en este caso, las infraestructuras, los equipos y materiales, ya sea de la empresa, sus contratistas u otros. Tenemos que identificar los peligros originados fuera del lugar de trabajo que afecten a la seguridad y a la salud de las personas, por ejemplo, llámense conductores o repartidores, y tenemos también que fijarnos en los cambios, ¿no?, ya sea de la empresa, de los procesos, de las tareas o de los materiales. También identificar también otros, como el diseño del lugar de trabajo, los procesos de instalaciones, las maquinarias,
los procedimientos operacionales y organización del trabajo, y se tendrá que ver si se presentan peligros pues, respecto de las capacidades de las personas que van realizando las actividades. Entonces, la ocurrencia de accidentes, resultados de las auditorías, inspecciones también, observaciones, gestión de las conductas en seguridad o cualquier otra fuente de cambio, ¿no? Como estamos observando, necesitamos identificar todos esos peligros para nosotros recién poder evaluar la situación de riesgos y poderla plasmar representativamente a través de un gráfico en un mapa. Entonces, ¿qué cosa viene a ser un peligro? De acuerdo a la definición legal que nosotros ya hemos tenido también con respecto a la matriz del IPRC. Un peligro viene a ser toda situación o característica intrínseca de algo que es capaz de ocasionar daños. ¿A quién? A las personas, a los equipos, a los procesos, a las personas, a los equipos. Dice acá, Juan dice, ¿cómo identificar en el mapa de riesgos, cómo identificar el mapa de riesgos en hidrocarburos? ¿A qué te refieres, Juan? ¿Cómo identificar hidrocarburos en un mapa de riesgos? ¿Algo así? ¿O cómo sería tu pregunta? Bueno, si yo tengo que identificar un riesgo de hidrocarburos con materiales peligrosos, dependiendo si es hidrocarburos de combustible, yo podía poner una advertencia o una prohibición de no hacer fuego abierto, ¿no? Porque tengo combustible ahí. No necesariamente indicar a través de una representación que hay combustible, sino que ese combustible podría provocar un incendio, ¿no? Entonces, como ya habíamos visto, en la identificación de peligros el día de ayer, las personas, los equipos, los procesos y los ambientes de trabajo, ¿qué cosas son? Son conocidos como la parte más vulnerable de la organización o los puntos blancos, ¿no? Los puntos blancos. Lógico que de estos puntos blancos, el elemento más importante somos las personas, ¿no es cierto? Las personas. Luego sigue, ¿qué cosa? El cuidado del medio ambiente y luego sigue los equipos y procesos. Ese es el orden de prioridad en el cuidado de elementos susceptibles o vulnerables a los peligros y los riesgos, ¿no? Un peligro también podría ser una mala actitud de una persona, ¿no? Una mala actitud, es decir, que la persona no quiera realizar la actividad de dicha de forma correcta, sabiendo que lo que él hace es de forma incorrecta. Entonces, un peligro también puede ser un trabajador realizando actos subestándares o con una mala actitud, ¿no? Luego tenemos el tema del riesgo. El riesgo viene a ser la probabilidad de que un peligro, la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, justamente. Ese es el riesgo, ¿no? Riesgo laboral podemos definir como un riesgo laboral como la probabilidad. Podemos definir un riesgo laboral como la probabilidad de que un trabajador sufra un determinado daño en el trabajo. Entonces, como lo estamos observando acá, también tenemos otras definiciones importantes y claves, ¿no? Como son los factores de riesgos eléctricos, que son líneas eléctricas energizadas y uso de herramientas eléctricas. De encontrarse estas líneas energizadas en el lugar específico de evaluación para el mapa de riesgos, se tiene que representar o indicar con un símbolo que hay líneas energizadas eléctricas, ¿no? Luego tenemos en este caso los factores de riesgo químicos, que está conformado por los humos, los gases y los vapores.
los factores de riesgo biológicos que son las bacterias, los parásitos, los virus, los hongos, los factores de riesgo ergonómico, que es la posición de pie prolongada o muy prolongada, los movimientos repetitivos que se suelen dar o se suelen hacer y los esfuerzos y las cargas físicas, ¿no? Que se puedan dar. Entonces, muy importante tener en cuenta que el mapa de riesgos es la representación gráfica de los diferentes niveles de riesgos identificados en el análisis de riesgos relacionadas con la seguridad y salud ocupacional, ¿no? Un mapa de riesgos me da prácticamente una visión general de dónde me encuentro y justamente cuáles son esos peligros y riesgos que entrañan determinadas actividades. Factores de riesgos de calor, de radiación, son fluidos o sustancias calientes de radiación ionizante o radiación infrarroja. Medidas preventivas. Recuerden de que nosotros cuando hemos identificado los peligros, hemos evaluado los riesgos, hemos tenido que de una u otra manera, pues, aplicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos tenido que aplicar? Una jerarquía de controles, una jerarquía que me permita a mí, cuando yo haya evaluado un riesgo de una identificación previa a un peligro, yo tengo que tomar mis medidas, en este caso, para poder controlar determinado riesgo, ¿no? Pero esas medidas para poder controlar esos riesgos tienen que pasar por un orden jerárquico, por eso se llama medida, jerarquía de controles, ¿no? Significa que mi primera opción ante el riesgo, ante cualquier riesgo de cualquier actividad, va a ser o tratar de eliminar el riesgo. Yo tengo que tratar de eliminar el riesgo. ¿Qué cosa significa eliminación? Suprimir el riesgo de manera definitoria, ¿correcto? Entonces, la eliminación es la primera opción en el caso de los controles de los riesgos en las empresas. Si no funciona la eliminación, es decir, sigue perdurando el riesgo, lo que yo hago es ahora sustituir el riesgo. Cuando yo sustituyo un riesgo, significa que estoy cambiando algún elemento o proceso por otro elemento o proceso, pero de menor riesgo o de menor severidad. Eso significa sustitución. Si yo no puedo, en este caso, eliminar el riesgo, no puedo sustituirlo, lo que yo tengo que aplicar son los controles de ingeniería, controles de ingeniería. Por ejemplo, ¿cuáles son los controles de ingeniería más utilizados? Para el caso del ruido, si un motor está generando mucho ruido, generando, lógico, un ruido por encima de los 100 decibeles, al aplicar controles de ingeniería, yo tengo que hacer de que ese motor que los está produciendo siga produciendo, en este caso, igual cantidad de ruido, pero con menor intensidad. ¿Y cómo le quito la intensidad a un equipo que genera ruido? Lo que hago es aislarlo con material, en este caso, absorbedor del ruido. Con eso yo le estoy disminuyendo la intensidad del ruido, ¿no? Ese es un control de ingeniería, por ejemplo. Modifica estructuras o diseños para separar al trabajador del riesgo. Luego tenemos el tema de los controles administrativos, ¿no? Que son los sistemas de advertencia, por ejemplo. Todos los controles administrativos lo está, por ejemplo, todos los controles administrativos o sistemas de advertencia son procedimientos, señales, manuales que reduzcan la exposición al riesgo, ¿no? En el trabajo nosotros tenemos varias documentación que nos ayuda a esto. Por
ejemplo, tenemos el ATS, la matriz del IPRC, tenemos en el caso también de los procedimientos escritos de trabajos seguros o PETS, del PETAR, etcétera. Toda esa documentación va justamente en el cuarto nivel, ¿no? Que es un control administrativo. Si hasta llegar al cuarto nivel yo ya no tengo más controles que aplicar, lo que hago es, en este caso, utilizar mis equipos de protección personal. El uso de tu casco, por ejemplo, el uso de tus guantes, de tus dentes, de tus zapatos de seguridad, son la última opción, recuerda que son la última opción o la última barrera en controlar los riesgos, ¿no? Tal como tenemos acá. Solamente busca reducir el daño, es la última barrera. ¿Qué significa reducir el daño? Significa que ningún equipo de protección personal te previene un accidente, porque incluso tú teniendo un casco puesto, puedes sufrir un accidente. Pero ¿cuál es su función del casco? La función del casco no fue prevenirte el golpe. La función del casco fue aminorar, mitigar o disipar la energía de impacto cuando algo te caiga sobre tu cabeza, ¿no? Entonces, el casco se encarga, en este caso, de proteger, de mitigar, de aminorar la severidad de las consecuencias, mas no te previene el golpe, ¿ya? Así como el casco tiene un límite, también lo tiene pues tus guantes, tus zapatos de seguridad y todos los equipos de protección personal que te han sido entregados, ¿ya? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Mapa de riesgos es una herramienta que permite a los trabajadores abordar el lugar de trabajo con una mirada integral, de acuerdo al procedimiento planteado por la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. En él podemos identificar y ubicar espacialmente los procesos peligrosos, llámese riesgos, cargas y exigencias presentes en el trabajo a partir de una observación y reflexión colectiva. Esta técnica requiere los siguientes pasos, ¿no? La realización de un croquis que represente a los espacios de trabajo dentro y fuera del centro laboral. Observemos acá este croquis, ¿no? Esta representación gráfica de este espacio específico. ¿Qué es lo que tiene dibujado en el interior? Tiene dibujado una serie de simbología de seguridad como las que tenemos acá, ¿no? Esta simbología justamente sirve para advertirnos, no sirve, esta metodología o mapa justamente nos sirve para advertirnos, ¿no? Porque antes de que ingreses a esa área que tú desconoces, ya te está indicando qué es lo que te espera dentro. Por eso, este tipo de documentos debe estar en un lugar visible, al igual que la política y el mapa y la matriz del IPRC. Cuando nosotros identificamos los peligros en un área determinada, como es el caso del almacén de logística, luego tenemos que evaluar el riesgo, ¿no? Entonces, el riesgo puede ser un riesgo bajo, puede ser un riesgo medio o puede ser un riesgo alto, ¿no? Entonces, tenemos que saber bajo qué situaciones nosotros tenemos que tener la mayor cantidad posible de riesgos bajos para evitar situaciones que realmente no conoce las personas, ¿no? Código y señales de colores.
como observamos acá. ¿Qué cosa nos indica el código de señales y colores? Nos indica lo siguiente: la exposición continua a mensajes visuales sobre recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo aumentan en un 45% su eficacia. Tenlo en cuenta para las estrategias de prevención. ¿Esto qué cosa quiere decir? Estos códigos de señales y colores que tú observas van a ir dentro del mapa de riesgos para indicarte cuáles son tus riesgos en esa área determinada de trabajo, ¿no? Cuando se refiere acá que a la exposición continua a mensajes visuales, como lo que tú estás observando, sobre recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, aumenten un 45% de su eficacia. Esto quiere decir de que cuando las personas, el trabajador, continuamente están expuestas a estas señales visuales de seguridad, logran retener en su mente las disposiciones, reglamentos y advertencias para la ejecución de una tarea y evitar así los accidentes, ¿no? Entonces, cuando tú más expones a un trabajador a una señal de seguridad, más conciencia vas a crear, ¿no? Porque de eso justamente se trata, de que las personas reconozcan en cualquier momento esa advertencia, esa señalización que impida o te impida prácticamente realizar o cometer un acto imprudente. ¿Hasta aquí me estás entendiendo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí, señores? Una buena señalización, en este caso, como tenemos acá, una muy buena señalización no significa llenar los ambientes de señales, ¿no? Si tú quieres señalizar, por ejemplo, un lugar, adelante Ángel Gabriel Martínez, levantó la mano. Ángel Gabriel Martínez Camacho ha levantado la mano, a ver si le habilitan. Ya puede activar su micrófono, caballero. Hola, hola, ¿qué Empieza tal? ahí. Buenas noches, profesor. Adelante. Primera vez que participo en estas varias sesiones. Profesor, yo quiero devolverme un poco a la clase que mencionó al principio, estaba mencionado de los accidentes en tránsito, en transcurso o accidente interine, bien mencionado, que acá en Perú no son reconocidos, al menos que sea repartidor o que sea delivery o que sea de mensajería o algo así, usted mencionó. Pero yo me voy al caso, supongamos trabajo en la empresa Donofrio y mi horario de entrada es a las 8 de la mañana. Ya, pero yo para llegar a Donofrio debo cumplir una ruta desde mi casa hasta llegar a Donofrio. Salgo a 7:30 de la mañana a mi casa y tomo la ruta y esa ruta, ese autobús, sufre un accidente donde en el choque yo quedo incapacitado por una pierna, o sea, mi rodilla se dañó. Pregunto, la empresa que me contrató, que en este caso poniendo el nombre de Onofrio como ejemplo, este, teniendo un contrato conmigo, se, se debe hacer responsable y debería seguirme pagando mi sueldo mientras yo estoy en recuperación. En primer lugar, ese tipo de accidente no se podría considerar accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque tú todavía no llegas a la empresa. Tú me estás diciendo que estás tomando un vehículo que te traslada hasta la empresa, ¿verdad? Y en el trayecto a ti te pasa algo, o te choca, mejor dicho, el vehículo. De acuerdo a ley, no es accidente de trabajo, no es accidente de trabajo. Ese accidente que
tú tienes lo podría cubrir el seguro del vehículo, que es el SOAT, ¿no es cierto? Otro punto es que ese accidente te podría generar también un descanso médico y podría ser justificado ese descanso médico para que a ti te sigan pagando, que es diferente, ¿no? Así es. Durante el camino, el responsable sería la víctima, ¿no? Pero haría A ver, otra pregunta. Ok, gracias, profesor, gracias. Ya, perfecto, muchas gracias. Hay muchas realidades en los laboratorios. Por favor, hay un audio prendido que está interrumpiendo. Ya está, perfecto. Profesor, una consultita, disculpe, buenas noches. Adelante, caballero. Si bien es cierto que nosotros tenemos que elaborar una matriz per se en base a la ISO 31000 o 31010 si no... Apaguen su micro, por favor. A ver, ¿alguien estaba hablando y se cortó? ¿Alguien estaba hablando y se cortó? Disculpen. Bueno, parece que se ha cortado. Buenas noches. Nuevamente la pregunta. Si bien es cierto que yo tengo que hacer una matriz per se basada en la ISO 31000 o 31010 exactamente, ¿podría aplicar también la metodología Botsai en una empresa constructora o en el proceso constructivo? La Gracias. metodología Botsai es prácticamente similar a una matriz del IPRC. ¿Por qué? Porque la metodología Botsai tú la puedes aplicar a cualquier sector, ya sea minería, construcción, aviación. Tú tienes en el lado izquierdo de la metodología Botsai una serie de lista de elementos que causan o generan el incidente, que es el punto central del diagrama. Y en el lado derecho, tú tienes todas las posibles consecuencias que te puedan dar una vez sucedido esa siniestralidad. En el lado derecho, en el lado derecho, en el lado derecho de tu diagrama del Botsai, tú vas a implementar controles. Esos controles son preventivos. ¿Y por qué son preventivos? Porque atacan a las causas y evitan de que se desencadene la siniestralidad que está representada en un círculo del gráfico. Y en el lado derecho, tú aplicas también controles, pero esta vez ya no son preventivos, sino son controles mitigadores. Esos controles mitigadores, por ejemplo, lo que hacen es disminuir la severidad de las consecuencias. ¿Ya? Entonces, es muy importante. Hay un audio que está encendido, no lo puedo ni siquiera apagar, por favor. Está sucio. Lávalo si quieres. Apaguen sus audios. Señores, apaguen el audio. O sea, hay que respetar, está grabando, recuerden que esto se está grabando y hay compañeros que están preguntando. Entonces, si yo respondo y tú pones tu audio, me estás impidiendo pues de que esté dando una respuesta adecuada, ¿no? La respuesta es sí, puedes utilizar tu diagrama de Botsai para diferentes tipos de situaciones que se puedan dar en diferentes sectores. Es muy utilizado el diagrama de Botsai para la gestión de controles críticos, ¿ya? Eso es con respecto a la pregunta del Botsai. ¿Hay alguna más preguntas o puedo proseguir? Bueno, continuamos. El código de señales y colores, como les había indicado, una buena señalización no significa tú llenar los ambientes de señales, ¿no? Tienes que ubicar o elegir o seleccionar la señal que sea adecuada y esa señal adecuada colocarlo en un lugar estratégico. ¿Y cuál es ese lugar estratégico? Ese lugar estratégico es en donde todo el mundo pueda tener posibilidad de verlo. Alguien ha levantado la mano, adelante. Ya nadie más, ¿verdad? Continuamos. Ingeniero, buenas noches, disculpe. En el chat había escrito hace rato, ingeniero, mi consulta. Mi consulta era, mire, por ejemplo, como parte de mi trabajo, yo tengo que trasladar una mercadería de una ciudad a otra
En el trayecto hago un desvío y justo en ese desvío me ocurre un accidente. ¿La empresa tendría que asumir los gastos, ingeniero? En ese caso que tú eres transportista, en ese caso que tú eres transportista, sí. ¿Por qué? Porque tu función es trasladar un producto de un lugar a otro lugar. En ese caso que tú eres transportista y tu vehículo es tu medio de trabajo, sí, es un accidente de trabajo. Y ahí tiene que hacerse cargo no solamente el SOA del vehículo, sino los diferentes seguros con los que uno cuenta, ¿no? Que es el SCTR y el seguro de vida ley. ¿Se comprendió, caballero? Continuamos entonces. Miren, como yo les estaba indicando, una buena señalización no significa llenar los ambientes de señales como tenemos acá, ¿no? Tú tienes que seleccionar la señal adecuada y ubicarlo en un lugar o sitio estratégico. Eso es muy importante, eso es clave, ¿ya? Entonces, con respecto a los códigos y señales de colores que van a ir dentro del mapa de riesgos, es importante tener en cuenta que estos códigos de señales y colores vienen a ser la combinación de una forma geométrica, ya sea un círculo, ya sea un cuadrado o rectángulo o ya sea un triángulo. La combinación de un color específico, que puede ser un rojo, un amarillo o un color verde o un color azul. Y sobre todo la selección del pictograma, el dibujo que va a ir dentro de la forma geométrica combinada con el color y sobre todo la información o la leyenda que tiene que tener de una u otra forma toda señal de seguridad, ¿no? Entonces, esa es una señal esa es una señal adecuada de códigos y colores, ¿no? A través de una representación gráfica, un color, un pictograma y una información, nos da como resultado lo que nosotros conocemos como señales de seguridad, y estas señales de seguridad van justamente en donde, en los mapas de riesgos, ¿no? Tenemos entonces los códigos de señales y colores. El rojo me representa un color de prohibición de materiales de prevención y luchas contra incendios. El azul me representa una señal de obligación, ¿no? Se considera como color de seguridad cuando se utiliza, lógico, en forma de círculo, ¿no? El amarillo me representa un riesgo de peligro o una advertencia. Y el color verde me representa una información de emergencia, ¿no? Entonces eso de ahí hay que tenerlo en cuenta. Es muy, pero muy importante. Luego, todo color o señal de seguridad tiene un color de contraste, si ustedes se dan cuenta. Los colores que son rojos tienen un contraste a un color blanco. Los colores que son azules tienen un contraste para el color también blanco. Los amarillos tienen un contraste a lo que es el color negro, y el verde tiene un contraste a lo que es también el color blanco, ¿no? El contraste lo que hace es realzar los colores de las señales de seguridad para que puedan ser llamativos, ¿no? O para que puedan llamar, en este caso, mucho la atención de las personas y estos volteen a verlo. 5 minutos y regresamos, señores, un break.
Por favor, recordarles que el día de hoy a las 9:30 de la noche se está habilitando la evaluación de esta semana con respecto a la sesión número 5 y a la sesión número 6. Cualquier consulta o duda en estos momentos pueden escribir aquí al chat para poder estar respondiéndoles. A las personas que han levantado la mano cuando regresemos del break, por favor, el docente se les va a dar la oportunidad para que puedan realizar su consulta. Ok, Orlando, vamos a leer esa pregunta para que el ingeniero pueda responder cuando regresemos del break, por favor. No se olviden también que esta clase está siendo grabada y va a ser compartida por los grupos de WhatsApp o también ustedes van a poder encontrar en la página web de COIS Ingenieros. Ahora tenemos una pregunta que dice, ¿los certificados emitidos tendrán un valor económico? Sí, el curso en sí es totalmente gratis, pero la certificación es opcional. Puedes solicitar tu certificado siempre y cuando apruebes las 4 evaluaciones del curso, porque esas notas se manda a lo que es al Colegio de Ingenieros y previa aprobación de ellos se puede brindar el certificado, ¿no? Entonces, una vez que ustedes puedan aprobar esas 4 evaluaciones, pueden solicitar su certificado si en caso desean, eso es opcional. Y si tiene un costo, el costo nos pueden preguntar al WhatsApp, pero es un costo mínimo. Por ejemplo, es el certificado a nombre del Colegio de Ingenieros, tiene un costo de 100 nuevos soles y a nombre de la empresa el costo es de 70 nuevos soles. Esos son los costos que manejamos. A ver, ¿qué más nos están preguntando por aquí? Las evaluaciones por dónde se estarían enviando. Nosotros les enviamos también personalmente a ustedes el día de mañana o al día siguiente, pero el primer envío de esta evaluación es el día de hoy, ¿no? A las 9:30 de la noche se está compartiendo la evaluación en los grupos de WhatsApp. Ahí se les manda un enlace para que ustedes puedan ingresar y les da la opción, ¿no? De realizar la evaluación. Entonces, es por eso es muy importante que se les recalca a todos ustedes que deberían de estar en los grupos de WhatsApp. Sí, el examen se activa a las 9:30 de la noche. Con respecto al segundo examen, también nos están preguntando, pues con respecto al segundo examen, nos tendrías que escribir, Jonel, a interno para poder ver, para que puedas recuperar esa evaluación. Tienes que tener sí o sí las notas, si en caso al final quieres certificarte, ¿no? Sí se va a compartir los materiales de esta clase, por favor. Se va a compartir, se va a estar subiendo. Ustedes ya pueden estar encontrando estos materiales en la página web de COIS Ingenieros. ¿No tienes información de la clase, Víctor? Escríbanos al interno, por favor. O también pueden ingresar, ¿no? A la página web de COIS Ingenieros en la opción de formación académica, cursos gratuitos y eligen el curso de Soma y ahí está todos los materiales. Pero si en caso no puedes, me escribes al interno para enviarte los enlaces directos donde están las clases y las sesiones, los videos y todo. El puntaje para aprobar cada examen es de 12, ¿no? De 12 en adelante, pero lo ideal es que ustedes puedan sacar una buena calificación para que en sus certificados también vaya un buen promedio. A las 9:30 se activa el día de hoy la evaluación. Muchos también veo que me están preguntando de cuánto tiempo dura el certificado. Bueno, cabe recalcar y poder explicarle que a veces eso depende a la institución que ustedes se están presentando, ¿no? Por ejemplo, para algunos tiene de 2 a 3 años de validez.
que te piden de tal fecha a tal fecha, puedes adjuntar tus certificados todavía. Entonces, ¿Aló? como que eso te ayuda. ¿Sí me están El- escuchando ahí? sí, ingeniero, sí se le escucha. Bueno, vamos a ¿Me escuchan, continuar con la señores? sesión. Sí se le escucha, ingeniero. Ya continuamos conversando por interno, por favor. O al final de la clase para poder responder todas sus preguntas. Continúe, ingeniero. Perfecto. Entonces, la altura mínima para la colocación de una señal de seguridad es de 1,80 m, desde el suelo hasta el borde de la parte inferior, ¿ya? 1,80 m. ¿Por qué 1,80 m? Porque se considera que esta es la altura a la cual puede ser visualizada por todas las personas, ¿ya? No lo bajemos menos de 1,80 ni lo subamos más de 1,80, ¿ya? La normativa indica 1,80 m desde el piso hasta la parte inferior, para que sea visuable para todo el mundo. Tenemos en este caso la emisión de radiación, de las señales de luminiscencia, que son emisiones de radiación óptica por átomos, moléculas o iones de un material en la cual ciertas longitudes de onda o regiones del espectro están en exceso de la radiación debido a la emisión térmica de este material a la misma temperatura como un resultado de la excitación de estas partículas por otra energía de agitación térmica, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta, porque recuerden de que estas señales también luminiscentes nos van a ser muy útiles en la noche, ¿no? Por ejemplo, dentro de las señales luminiscentes tenemos las señales fotoluminiscentes, ¿no? Que son prácticamente aquellas señales que emiten luz como consecuencia de la absorción previa de energía luminosa, y este efecto es lógico de manera temporal, ¿correcto? Es de manera temporal. ¿Dónde se utilizan este tipo de señales fotoluminiscentes? En lugares con poca iluminación, ¿no? O lugares oscuros. Luego tenemos las señales retroreflectantes, que son aquellas donde la superficie que refleja la luz de vuelta hacia la fuente y no importando el ángulo de incidencia. Las señales convencionales están representadas por una forma geométrica, un color específico y un pictograma, ¿no? Son señales que por la combinación de una forma geométrica y un color generan, pues, en este caso, un mensaje relevante para el trabajador, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta en las áreas de alto riesgo, esta señalética. Hola, soy Guillermo González, jefe de Seguridad y Medio Ambiente. Bienvenido a la cápsula de seguridad de la norma 026, colores y señalamientos de seguridad. ¿Te ha sucedido que observas letreros en tu área de trabajo o en algunos establecimientos, pero no sabes qué significan? Bueno, en esta cápsula te enseñaremos cómo interpretar los colores, letreros y señalamientos para mantenernos informados y prevenidos. Primero empecemos con los colores. ¿Qué es un color de seguridad? Es aquel color al que se le da un uso especial y restringido. Su finalidad es la de identificar la presencia de algún peligro, proporcionar información o prohibir o indicar una acción. ¿Qué es una señal de seguridad? Es un sistema que proporciona información de seguridad y salud en los centros de trabajo. Una señal está conformada por forma geométrica, color de seguridad, color de contraste, símbolo, texto y dimensiones. El objetivo de los colores y señales de seguridad son el atraer la atención de los trabajadores, ser claras para facilitar su interpretación,
Informar sobre la acción específica en caso de alguna eventualidad. Cumplirse en la práctica. Rojo. Los señalamientos en color rojo indican paradas, prohibición, material, equipo y sistemas de combate contra incendios. Y su color de contraste es el blanco. Amarillo. Los señalamientos de color amarillo indican advertencia de peligro, delimitación de áreas. El color de contraste, negro o magenta, si existe presencia de radiaciones ionizantes. Verde. El señalamiento de color verde nos indica situación de seguridad, primeros auxilios. El color de contraste es blanco. Azul. Los señalamientos de color azul indican obligación e indicaciones. Su color de contraste es el blanco. Primero tenemos los de prohibición. Se representan con un círculo con banda en medio y su función es prohibir una acción susceptible de provocar un riesgo. Los de obligación también se utilizan con un círculo para describir una acción obligatoria. También están los de precaución. Estos están representados por un triángulo que nos advierte de un peligro. Tenemos los de información, cuadrados o rectángulos que proporcionan información para casos de emergencia. Recuerda estar siempre pendiente de las señaléticas, ya que nos podrán dar información de una acción o condición de riesgo. Todas son muy importantes. Un fluido es una sustancia líquida o gaseosa que por sus características físico-químicas no tiene forma propia, sino que adopta la del conducto o envase que lo contiene. Un fluido peligroso son líquidos y gases que pueden ocasionar un accidente. Entre estos se encuentran los inflamables, combustibles, irritantes, corrosivos, reactivos, radioactivos o tóxicos. Los que implica el riesgo por agentes biológicos o que se encuentren sometidos a condiciones extremas de presión o temperatura dentro de un proceso. Rojo. Identificación de tuberías contra incendios. Estos colores se pueden conocer por etiquetas sobre los tubos o por el color de la pintura del mismo. Amarillo. Las tuberías amarillas son identificadas para la contención de fluidos peligrosos. Verde. Con este color se identifican los fluidos de bajo riesgo. Las tuberías deben contar con banda de identificación, color de identificación, dirección del flujo. Dependiendo del diámetro exterior del tubo, la banda de identificación debe contar con un ancho mínimo, el cual será medido en milímetros. Es de suma importancia saber identificar las señales y la relevancia de cada una de ellas, porque así podremos entender el tipo de riesgo a los que estamos exponiéndonos en el día a día, y con ello haremos conciencia de lo que debemos de atender en un momento dado, de acuerdo a las indicaciones que nos dicten las señales en el área en donde nos encontremos trabajando. Nos vemos en la siguiente cápsula de seguridad, y sigan cuidándose. Juntos lograremos una cultura de seguridad y prevención. Como ya habíamos nosotros observado en el video, las señales pueden ser en este caso de advertencia, riesgos a tropezar, en el caso, por ejemplo, de que en el área específica haya objetos en el suelo u objetos con el cual nosotros podemos tropezarnos. En el mapa de riesgos podemos colocar esta señalética, mira, riesgos de tropezar. Podemos también emplear una señal obligatoria donde nos exija, en este caso, el uso obligatorio de un equipo de protección personal adecuado, en este caso el guante. Podemos utilizar en el mapa de riesgo también una señal que nos prohíba el ingreso a las áreas restringidas o no autorizadas, como tenemos en este caso, ¿correcto? Tenemos las
las señales de información, sobre todo las señales que nos van a ayudar a hacer, no solamente existen los mapas de riesgo, sino también tenemos los mapas de evacuación, por dónde vamos a salir, ¿no? Entonces, como ustedes verán, tenemos señales de equipos también de lucha contra incendios. ¿Y cuáles se diferencian con las señales de prohibición? Si ambas son rojas, es que las señales de equipos contra incendios tienen forma rectangular, con fondo rojo, ¿no? Fondo rojo y pictograma blanco, como lo tenemos acá, ¿no? A diferencia de las señales de prohibición, que son forma circular, fondo blanco con bordes rojos, ¿no? Y pictograma negro. Pues ahí nosotros podemos diferenciarlo, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, los carteles para la ubicación de equipos contra incendios, llámense en este caso mangueras, extintores con ruedas y extintores manuales, ¿no? Las señales de prohibición son señales de seguridad que prohíben un comportamiento, en este caso, un comportamiento susceptible de provocar un accidente y lógico, su mandato es total, ¿no? Tenemos la de prohibición del paso de peatones, la prohibición del ingreso a personal no autorizado, de estacionamiento y la prohibición, por ejemplo, de fumar, ¿no? Debido a que en ese lugar se sobreentiende que hay materiales inflamables. Algunas señaléticas de prohibición, que mayormente solemos utilizar con su significado de señal, su simbología y su señal de seguridad, ¿no? Prohibido fumar, prohibido hacer fuego abierto, prohibido hacer fuego abierto en fogatas, prohibido beber de esta agua, etcétera, ¿no? Luego tenemos las señales de advertencia. Las señales de advertencia son las señales de seguridad que advierten de un peligro o advierten de un riesgo, ¿no? Tenemos en este caso esta señalética de cuidados hombres trabajando, cuidado tormenta eléctrica, que también se puede presentar. Recuerden de que es un triángulo con bordes negros, fondo amarillo y un pictograma negro, ¿correcto? Algunas señaléticas tenemos también de advertencia, en este caso combina el símbolo con la forma geométrica, que en este caso es un triángulo, y una leyenda o el significado de la señal: atención, riesgo eléctrico, peligro de muerte a alto voltaje, riesgo de descargas eléctricas, sustancias o materiales tóxicos, peligro de muerte, sustancias o materiales inflamables o peligro inflamable, y cargas suspendidas en altura, ¿no? Puede dar. Luego tenemos las señales informativas, que son señales que proporcionan una información sobre cualquier tema que no se refiera justamente a seguridad, ¿no? En específico, que no se refiera justamente a seguridad en específico. Tenemos acá las señales de evacuación y de emergencia, que son zonas seguras en caso de sismos, las salidas de emergencia, etcétera. Tenemos también las señales obligatorias, que son señales de seguridad que obligan al uso de elementos de protección personal, ¿no? Uso obligatorio de lentes, de botas, de protección auditiva, de uniforme, de guantes, de respirador, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta la forma geométrica, que es un círculo con fondo azul y un pictograma blanco, como lo que tenemos acá. Y lógico, las señales fotoluminizantes de evacuación y emergencia, ¿no? Este tipo de carteles es recomendable para almacenes, supermercados y centros comerciales y lugares de gran influencia de público. Debido a su mayor dimensión, permite una lectura a gran distancia cuando el mensaje tiene que verse desde cada lado de un pasillo en el tramo de recorrido de la ruta de evacuación, ¿no? También tenemos las famosas franjas de seguridad. Las franjas amarillo y negro indican zonas de peligro
y tendrán que ser una combinación de amarillo de seguridad y negro de contraste, ¿no? Indican una zona de peligro, luego tenemos las franjas blanco con rojo, indican prohibición o ubicación de equipos de lucha contra incendio, y tendrán que ser una combinación de rojo con seguridad y blanco de contraste. Luego tenemos el de blanco con azul, que indican una instrucción y obligatoriedad, y tendrá que ser una combinación de azul de seguridad y blanco de contraste. Como también tenemos en este caso una combinación de franjas blancas con verdes que indican una condición de seguridad, ¿correcto? Con respecto a los códigos de señales y colores, es importante colocar letreros con el código de señales y colores en lugares visibles dentro, lógico, del lugar de trabajo. Preparar y difundir el código de señales y colores mediante cartillas de seguridad. Y sobre todo señalizar las líneas de aire, de agua, de corriente eléctrica, de sustancias tóxicas, corrosivas, de alta presión y otros, indicando el sentido del flujo de las tuberías con la flecha de entrada y salida de las válvulas e identificándolas en colores de acuerdo al código de señales y colores. Entonces decimos lo siguiente, que los mapas de riesgos consisten en una representación gráfica a través de símbolos que ya hemos visto de uso general adoptados indicando los factores de riesgos presentes. Así se facilita el control y seguimiento de los mismos mediante la implantación de programas de prevención. Durante las etapas de elaboración de un mapa de riesgos, en primer lugar tenemos que formar equipos de trabajo. Es decir, estará integrado por especialistas del área de seguridad, higiene, ambiente, así como los trabajadores seleccionados para el estudio. Selección del ámbito consiste en definir el espacio geográfico a considerar en el estudio y el de los procesos de trabajo a evaluar en el mismo. Incluye los datos de la empresa y la descripción de los procesos de trabajo, como también la recopilación de información, y en esta etapa se obtiene documentación histórica y operacional del ámbito seleccionado, datos del personal que labore en el mismo y los planes de prevención existentes, y lógico su respectiva eficacia. Identificación de los riesgos. Dentro de esta etapa se realiza la localización de los riesgos existentes en el área de estudio, para lo cual se debe de considerar el análisis de procesos y o tareas, el análisis de instalaciones, el medio ambiente también de trabajo, muy importante. Es decir, a través de la observación de riesgos, se refiere a la localización de los riesgos evidentes que pudieran causar lesiones o enfermedades a los trabajadores o daños materiales a través del recorrido por áreas de evaluar, la encuesta, que consiste en la recopilación de información de los trabajadores mediante la aplicación de encuestas sobre los riesgos laborales y condición de trabajo, la lista de verificación, que consiste en una lista de comprobación de posibles riesgos que pudiesen también encontrarse en determinado ámbito de trabajo, y sobre todo el índice de peligrosidad, que es una lista de comprobación jerarquizando los riesgos identificados, ¿no? Quinto, tenemos que darle una valoración al riesgo. Es decir, los factores de riesgo deben ser evaluados en dos grupos. El grupo de trabajadores dueños de los procesos, es decir, gente que conoce los elementos que propician situaciones no deseadas, y los expertos que guiarán dicha evaluación para evitar subjetividades dentro de lo posible en cada uno, lógico, de los valores. Y finalmente,
6. Elaboración del mapa de riesgos sobre el plano de la planta del centro de trabajo. Una vez detectados los riesgos y los procesos peligrosos, y con el fin de favorecer la discusión en torno a las posibles soluciones, se recurre a la representación gráfica de los mismos, utilizando planos de la planta por secciones o departamentos sobre los cuales pueden localizarse fácilmente los riesgos detectados, ¿no? Como los que tenemos acá. El día de hoy conoceremos un poco más acerca de qué son los mapas de riesgo. En imagen logramos observar 4 distintos mapas de riesgos, pero que en su esencia nos reflejan lo mismo. Tener en cuenta que la implementación de los mapas de riesgos es de uso obligatorio. Esto está señalado en la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué es un mapa de riesgo? El mapa de riesgo es la representación gráfica de los riesgos existentes en una determinada unidad de trabajo. Básicamente es un plano. Es un plano de las condiciones de trabajo que puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores y los servicios que prestan. ¿Para qué sirve? Sirve para facilitar el análisis colectivo de las condiciones de trabajo. Es un apoyo de las acciones recomendadas para el seguimiento, control y vigilancia de los factores de riesgo. ¿Cómo elaboramos un mapa de riesgo? Ubicamos los puestos de trabajo, maquinarias o equipos existentes que generan riesgo alto. Les asignamos un símbolo que represente el tipo de riesgo, una señal, que ya lo vamos a ver más adelante. Y luego de ello también asignamos un símbolo para adoptar las medidas de protección a utilizarse. Muy importante que en la recopilación de la información al momento de elaborar un mapa de riesgo, primero identifiquemos los equipos, maquinarias que puedan generar un peligro. Debemos percibir los riesgos que hay en ellos. Para ir más a fondo, debemos conversar con los colaboradores o realizar encuestas con la finalidad de que ellos, al conocer su día a día más acerca en su área de trabajo, nos den más a detalle qué tipo de peligros están expuestos. Continuamos con la lista de verificación que pueden encontrarse en determinado ambiente de trabajo y que también, cuando se elabora el IPRC, identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, lo cual lo vamos a tocar uno de estos días, se utiliza también el plano de distribución del local para elaborar este mapa de riesgos. Entonces va de la mano el IPER con el mapa de riesgos, pero al final tiene el objetivo fundamental, que es prevenir accidentes y garantizar condiciones de trabajo adecuadas para el colaborador. Vemos los mapas de riesgos, como en la diapositiva anterior lo habíamos comentado, cuenta con señales. Si ustedes logran percatarse, hay dos tipos de señales que destacan, ¿no? La señal de color amarillo y la señal de color celeste o azul. ¿Correcto? La señal de color amarillo es una señal de advertencia, que seguramente en muchos lugares lo hemos visto. Una zona que maneja alta tensión, hay un triángulo de color amarillo que dice peligro, riesgo eléctrico. En un piso mojado, peligro, piso
resbaloso, y etcétera, etcétera. Pero también hemos visto señales de color azul o celestes que fundamentalmente son de uso obligatorio. Por ejemplo, uso obligatorio de casco de seguridad, uso obligatorio de lentes de seguridad, uso obligatorio de botas de seguridad. Entonces, en un mapa de riesgo lo que observamos es que efectivamente está identificado un peligro en base a una evaluación de un riesgo que se hizo, por lo cual lleva una señal de color amarillo, pero a su costado va una señal de color azul o celeste. Puede ir una o varias, dependiendo del tipo de peligro identificado, pero que su función es que con estas señales de uso obligatorio y la correcta aplicación de las mismas se minimice el efecto de que ocurra o que se materialice este riesgo. Correcto, tener en cuenta que para el diseño de este mapa de riesgos se tiene que utilizar la simbología universal de los riesgos, como se puede observar en las imágenes. Con una pequeña imagen, fácil de comprender a su vez, se le agrega una leyenda. Como todo mapa, tiene que contener una leyenda que describa el significado de cada imagen representada en dicho plano. Ahora, los planos o los mapas de riesgo deben tener señales que vayan en base a la norma técnica peruana, la NTP 399.010-1, el cual establece los tipos de señales que deben tener implementados. Muy importante y no confundir que un mapa de riesgos con un plano de evacuación. En el plano de evacuación básicamente señala las zonas por donde cuales en caso de un evento se tenga que, valga la redundancia, evacuar, salir. El mapa de riesgos son de las actividades específicas a las cuales los trabajadores están expuestos día a día. Entonces, tener muy en cuenta esa diferencia. Ya también vamos a tocar más adelante lo que es un mapa de evacuación. Entonces, para terminar, vamos a las conclusiones finales. ¿Qué información nos da un mapa de riesgos? El mapa de riesgos provee básicamente la identificación de procesos peligrosos y de riesgo, la determinación de posibles causas y posibles efectos a los cuales están expuestos, la estimación y valoración de los riesgos, los grupos de exposición a los cuales estamos día a día, la información específica de los diversos factores de riesgo en el centro de trabajo, los tiempos de exposición, o sea, los tiempos de contacto con el peligro, las frecuencias de exposición, las veces de contacto que tengamos. Como ustedes habrán visto en el resumen del video, un mapa de riesgos es una representación gráfica, en conclusión, donde yo voy a colocar en el mapa de riesgos los diferentes riesgos a los cuales yo me voy a exponer en el lugar específico. Como tú verás, la importancia de conocer las señales de seguridad a mí me permiten comprender exactamente qué es lo que yo tengo que hacer en el área determinada, ¿no? Por ejemplo, acá me dicen uso obligatorio de guantes que tengo que utilizar, acá tengo un punto de reunión, acá me dicen una prohibición, acá me dicen una advertencia, porque en esta zona seguramente están haciendo trabajos de izaje o de carga suspendida, por eso colocan acá la señalética.
Acá me indica que debo utilizar obligatoriamente zapatos de seguridad. Acá me prohíben, por ejemplo, fumar. Acá también me prohíben fumar. Acá encuentro un equipo de emergencia. Acá me prohíben tomar del agua de este caño, etcétera, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, el mapa de riesgos es la combinación de la representación gráfica específica de un área más una o varias señaléticas de seguridad con diferentes colores y formas geométricas. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes y caballeros? Damas. ¿Alguna pregunta? Por favor, para todas aquellas personas que van a realizar sus preguntas, por favor no olviden de levantar la mano para que se les pueda habilitar el micrófono, si en caso habría preguntas. Ingeniero, buenas noches, ¿me escucha? Fuerte y claro, Jessy. Buenas noches. Una consulta, ¿qué de cierto hay sobre el uso de celulares en un sitio, por decir, en un grifo? El láser, el infrarrojo, si es de alto riesgo. Ya, mire, el uso de un celular en un grifo está prohibido por el siguiente motivo. Cuando tú haces un despacho con gasolina, los vapores de la gasolina están en el ambiente, ¿ya? Cuando tú utilizas un celular, dentro del celular, sobre todo cuando tú haces una llamada, tú haces la llamada o te hacen una llamada o utilizas el celular, dentro del celular se crean microchispas, pequeñas chispas, pero dentro de tu celular. Entonces, esos vapores de gasolina que están en el ambiente lo pueden detectar y como consecuencia de eso puede haber una gran explosión. Ya ha habido accidentes. Es por eso que las personas que van y recargan combustible con su vehículo no deben utilizar el celular. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas noches. Adelante. Ingeniero, una consulta. La política de seguridad, reglamento interno y mapa de riesgo, que per se, tiene que ser firmada de la alta gerencia o solamente puede ser firmada del residente o supervisor. No, en este caso la política solamente, la política es firmado por la alta gerencia. Luego el reglamento interno también, la política y el reglamento interno, pero el mapa de riesgos no, solamente debe estar firmado por el área que ha aprobado ese mapa de riesgos o el área que ha aprobado la matriz del IPRC y las personas quienes lo han elaborado. Eso era mi... Perfecto. ¿Otra pregunta? Ingeniero, ¿me escucha? Buenas noches. Adelante, caballero. Ingeniero, una consulta previa nada más. Adelante. Por favor, sáquenme la duda. El mapa de riesgos, si yo lo quiero poner, ¿tiene una dimensión específica? O sea, me refiero al tamaño. En realidad, a veces se practica colocarlo en un banner y para que pueda ser visualizado en diferentes puntos. Por eso le consulto si existe una especificación técnica del tamaño de el mapa de riesgo. Gracias por su respuesta. No hay una especificación técnica, pero sí lo hay para las señales de seguridad. Para las señales de seguridad sí hay una especificación técnica. En la NTP lo encuentras, pero para el mapa de riesgos no. Pero debe ser al criterio que debe ser de un tamaño que sea fácilmente reconocible y visuable, ¿no? Por todos. Otra pregunta. Buenas noches. Quería saber, le saluda Wilfredo Zapata. Quería saber, ¿cada qué tiempo se actualiza el mapa de riesgo? El mapa de riesgos se actualizan cuando los riesgos y los peligros en esa área determinada han cambiado, han variado. Se puede variar, por ejemplo, si en un área determinada llega una máquina nueva, esa máquina nueva
es lógico, al ser nuevo va a tener nuevos peligros y riesgos, por lo tanto el mapa de riesgos tiene que variar para ese punto específico. ¿Correcto? Ingeniero, buenas noches. Adelante. Disculpe, ingeniero, lo que es para pintar o las señalísticas, la combinación de amarillo y negro, ¿en qué puntos se podría hacer o señalizar eso? Gracias, esa es mi pregunta. La señalética de franjas negras y amarillas en zonas que consideres que pueden ser zonas peligrosas. Por ejemplo, como son los desniveles en el piso, ¿no? Un desnivel en el piso puede provocar tropezones, pero para evitar eso, tú enmarcas franjas amarillas o negras, o en zonas en donde conllevan a un alto riesgo, para que la gente sepa de que a partir de ese piso que ha sido pintado con franjas rojas y amarillas, hay peligros que debemos de prestar mucha atención. Bueno, señores, muchísimas gracias por sus comentarios y preguntas. Disculpe. Una consulta. Creo que se activaron los dos micros. Solamente una nada más, señores, cualquiera de los dos haga. Disculpe, ingeniero, una consulta. Cuando hacer un mapa de riesgo, ¿se tiene que contratar a un tercero que lo haga la inspección y los peligros, o el mismo comité y supervisor de seguridad lo pueden hacer? Lo tiene que hacer el supervisor con los trabajadores, no es necesario contratar a un tercero. El supervisor con los propios trabajadores, porque son los propios trabajadores quienes conocen los peligros y riesgos de esa área determinada. Gracias, ingeniero Luis. Perfecto. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Gracias el día de hoy por la sesión número 6. Esperemos que haya sido algo muy importante para todos nuestros participantes. Del mismo modo, agradecerle a usted por la enseñanza del día de hoy, por compartir todos sus conocimientos con nuestros participantes. Por favor, voy a compartir un momento mi pantalla para dar ya las últimas indicaciones del curso. Vamos a dar las últimas indicaciones. Recuerden que la próxima clase es la semana número 4. Ya entramos a la recta final del curso. Va a ser nuestra clase número 7 el día 25 de octubre. No se olviden, por favor, el día de hoy a las 9:30 de la noche se les está habilitando la evaluación con respecto a la sesión número 5 y a la sesión número 6. ¿Ya? No se olviden, ya nos encontramos en nuestra tercera evaluación, así que es muy, muy, muy importante que ustedes puedan rendir todas sus evaluaciones. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, nos pueden escribir al interno, también realizar sus preguntas que ya hemos estado contestando en antes. Agradecerles del mismo modo a todos nuestros participantes por el compromiso que sesión a sesión ustedes van teniendo con cada uno de nosotros. Esperemos que esta clase haya sido muy importante. Claro que sí, se les va a compartir las diapositivas en los grupos de WhatsApp en estos momentos, o también lo pueden encontrar en la página web de CODIS Ingenieros. Ahí van a encontrar todo el material, contenido, esta información extra también con respecto al curso. Buenas noches, por favor, ya para culminar la clase, les pido que podamos habilitar nuestras cámaras para hacer las fotografías correspondientes. En CODIS Ingenieros, inspira tu mente y aprende sin límites. Por favor, prendemos todas nuestras cámaras. Gracias. Gracias, Carlos. Un momento para poder hacer la foto del día y que podamos capturar estos momentos. Por favor, nos ayudan a hacer la foto correspondiente. Gracias, Ángel, Carlos, Antonio, José Carlos, David Rivera, Orlando. Por favor, prendan, porque nosotros vamos a registrar su participación. De esa manera vamos a compartir al Colegio de Ingenieros. Gracias, David.
Gracias, por favor. Sigamos, sigamos. Gracias, gracias. Por favor, nos ayudan con las capturas. A ver, a la voz de tres. 1, 2 y 3. Por favor, me informan si están tomando todas las capturas. Gracias, Edith, Soan, Richard. También un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook. A ver, hacemos las capturas. 1, 2 y 3. Gracias. Espero que esta sesión haya sido de su agrado. Buenas noches con cada uno de ustedes y que Dios los bendiga. No se olviden de dar su evaluación el día de hoy y mucha suerte a todos ustedes en esta evaluación. Gracias, gracias. Damos por concluida esta sesión. Nos vemos la próxima semana. Ya saben, el horario de clases, los días miércoles a las 7 de la noche nos encontramos, ya en la última semana. Buenas noches. Eso es todo. Ha concluido la clase del día de hoy. Gracias.